Cuando yo hablo de costos, hablo de personas, hablo de tiempo, pues también estoy hablando de gestión de recursos, riesgos y la calidad en los proyectos. Ese es nuestro tercer módulo. ¿Qué es gestión de recursos? Básicamente es un proceso donde se identifica, adquiere y gestiona los recursos necesarios. Y los recursos no necesariamente son físicos. Hay recursos humanos, hay recursos técnicos, hay recursos en equipos, materiales, insumos y también financieros. Cuando yo hablo de gestión de recursos, básicamente lo que estoy diciendo es el lograr hacer tan efectivo en mi proceso que lo que hago es no solo llegar a la meta, sino hacer el buen uso de todos los recursos que tengo y dispongo para completar las actividades del proyecto. En esos recursos, sobre todo humanos, hay que incluir todo el equipo de trabajo del proyecto, operarios, expertos, asesores, consultores, porque me implican recursos y obviamente yo tengo que tenerlos en el presupuesto de mi proyecto. Y en los recursos físicos no solo es infraestructura, adecuaciones, sino que también son equipos, materiales, insumos técnicos. Entonces, en la gestión de recursos, tanto en PMU como en Scrum, es importante la planificación de esos recursos. ¿Cuál es la diferencia? Que en PMU esa planificación de recursos se hace por cada proceso, mientras que en el Scrum se establece por cada una de las actividades. En PMU se estiman los recursos necesarios, en el Scrum se determina el tipo y la cantidad que se requiere por actividad. O sea, los procesos en PMP son generales, mientras que en Scrum, como son por sprint, por actividades rápidas, de decisiones fáciles y efectivas, pues básicamente lo que busco es que mis recursos se fortalezcan, tengan cohesión, motivación y pues obtengan unos resultados planificados. ¿Qué requiero yo en el marco de esa gestión de recursos? Dirigir muy bien a mi equipo. Saber que tengo unas actividades de supervisión, evaluación y corrección del desempeño de tal manera que cualquier falla en mi sistema, en mi proceso o en mi organización, pues no me implique un sobrecosto o en un momento terminado una no entrega de mi proyecto, de mi producto. ¿Qué es necesario saber frente a la gestión de recursos en Scrum sobre todo? Que no hay gerente de recursos humanos, se valora la autoorganización, multifuncionalidad y el trabajo colaborativo más que en PMBOK. El equipo decide cómo hacer el trabajo y se ajusta constantemente y los recursos no se controlan por tareas, sino por la capacidad que tiene ese equipo, ese sprint, de lograr objetivos. En el PMP los recursos se planifican, se asignan formalmente y se controlan por actividad y por proceso, mientras que en Scrum el equipo es estable. Entonces siempre hay un líder de Scrum, siempre hay un equipo técnico y obviamente ese equipo de coordinadores y el equipo técnico se autogestiona para lograr las capacidades. En la adquisición de los recursos en Scrum se selecciona el equipo de acuerdo al desarrollo que se vaya a hacer y es importante predefinirlo antes de iniciar cada sprint. ¿Qué es importante en la dirección del equipo? Que el equipo se autogestiona. O sea, no hay jefes, hay líderes que autogestionan sus procesos. Y el Scrum, pues obviamente el Master Scrum no facilita, sino que gestiona los recursos de tal manera que se puedan construir alianzas estratégicas entre ellos mismos y equipos altamente eficientes. En el Scrum los recursos se controlan diariamente, por eso se llama Daily Scrum, y se monitorea ese avance, cargas, bloqueos en tiempo real. Dentro de esta gestión de recursos, riesgos y calidad es importante tener en cuenta unas herramientas y unas técnicas clave. Dentro de las que yo recomiendo para trabajar está matriz RICE, historial de recursos, calendario de recursos y la nivelación o alistamiento. En la primera, esa matriz RICE es asignar roles por actividad y RICE se llama porque es responsable, aprobador, consultado e informado. Entonces, básicamente lo que hace esta matriz es identificar las responsabilidades del equipo y asignarles, digamos, quién aprueba, quién consulta, quién informa y quién controla. A diferencia del histograma de resultados, que normalmente es el que nosotros trabajamos en los proyectos, pues el histograma sí visualiza la carga de trabajo por recurso a lo largo del tiempo.
Entonces no identifica, digamos, esos roles de aprobador, consultor, informado, sino que en realidad visualiza la carga de trabajo que tienen sus recursos para poderlo gestionar. El calendario de recursos es importante cuando uno va a hacer autogestión, tener el control como tal de las actividades en función del tiempo. Recuerden que nosotros básicamente no vendemos productos, servicios, sino que vendemos minutos. Entonces es importante uno tener esa distribución clara de los tiempos en cada operación y tener un calendario de esos recursos, o sea, cuándo finaliza esta actividad, cuándo finaliza la función de este personal y en un momento determinado no perder tiempo a la hora de reasignar las funciones, roles y alistar esos recursos. Es importante que en los cronogramas de ejecución o en esas gestiones eficientes de recursos se tienen que hacer ajustes, nivelaciones. Yo le llamo sobreasignaciones. Entonces el personal técnico tiene que tener la claridad en un momento determinado que el desarrollo de competencias y la multifuncionalidad es importante, ¿cierto? La especialidad también lo es, pero hay operaciones que yo requiero que operarios de mi planta tengan control y manejo para que si en un momento determinado uno me falla, pues otro lo pueda complementar, no suplir, sino complementar. Ahí es cuando en realidad se autogestiona y se gerencia un equipo de trabajo. Ya entrando al detalle de las herramientas en la matriz RACI, que yo les decía que es de asignación de responsabilidades, define quién hace qué, con qué nivel de involucramiento, evita esa confusión de roles y solapamientos, mejora la coordinación interfuncional y pues obviamente facilita esa gestión de recursos con varios actores. Para usar RACI solo una persona se determina por cada actividad. Entonces si yo digo voy a identificar el responsable es la persona que va a ejecutar la tarea y al menos es uno por tarea. Si yo voy a identificar el aprobador, sé que el aprobador pues es el que hace el chulo, o sea, quien toma la decisión, aprueba el resultado y también a veces solo uno lo hace por tarea. Si es una operación muy específica, si es una operación especial, normalmente yo lo que utilizo son 2 aprobadores o también identifico una persona que se llama consultado. ¿Qué es el consultado? Básicamente el que brinda la información con una expertise tan clave que en un momento determinado me permite solucionar una inquietud frente a una operación o a un proceso. Y el informado pues es aquel operario, aquel personaje que se le mantiene al tanto del progreso resultado. Normalmente en la matriz RACI el informado no solo es el operario, sino también el líder de sección, a quien uno le está normalmente contando todo lo que está pasando en la planta y pues obviamente que sea la persona que tome en el nivel estratégico decisiones para que una planta no se pare. Hay ejercicios claves para yo identificar una matriz RACI. Por ejemplo, si yo tengo un ejercicio de un buque, de la construcción de un buque o la reparación de una unidad a flote, pues yo tengo que identificar el daño, lo que hablábamos, identificar el corte de las secciones, fabricar los paneles, la instalación y la soldadura y la verificación de la calidad. En todas esas 6 actividades, pues básicamente yo tengo que identificar con qué personal cuento y normalmente yo debo tener pues un ingeniero naval, un técnico soldador, un interventor, un coordinador del estallero. En lo que hablábamos de cuál es el rol característico en la matriz RACI, el coordinador del astillero normalmente tiene un rol de informado. El técnico soldador básicamente tiene el rol de responsable y el ingeniero naval por lo general en la verificación y el diagnóstico tiene el rol asignado de aprobador. Entonces, ¿por qué es importante esta matriz? Pues en realidad de manera gráfica me permite identificar yo a quién me tengo que dirigir, a quién le tengo que remitir mis informes y en un momento determinado quién toma las decisiones. Entonces eso me puede ayudar a planificar más claramente los roles y a gestionar el recurso y a controlarlo de manera tan efectiva que mi proyecto no se pare.
¿Por qué es importante estas matrices? Pues hay muchas más, pero en aras de las operaciones que ustedes realizan en torno de mantenimientos productivos, preventivos, soldaduras, pues es importante esta matriz porque ustedes van a ejecutar tareas o actividades de manera definida, clara, contundente y en un momento determinado tienen a quién preguntarle, quién lo supervisa y en un momento determinado también quién les soluciona algún requerimiento.